Bienvenidos a esta nueva sesión de Espacio Podcast. Bienvenida Titi, bienvenido Dani, ¿cómo están? Hola, hola. Bien, bien. Se Hola. extraña un poco. ¿Verdad? La Titi Tanto no tiempo. estuvo. No tanto. Oye, queremos darle, este año ha sido el año de la Titi, ¿eh? Le queremos dar felicidades desde el Espacio Podcast que se graduó. Felicidades, Felicidades Titi. para la Titi. Y la semana pasada estuvo de cumpleaños, felicidades para la Titi. Felicidades dobles. Se pudo, burro, se pudo. Se pudo. Muy felicidades. Es una licenciada, pueden tratarla como licenciada. No, La licenciada soy Cecilia. chiquita. Así que... ¿A dónde la viste? Asume tu edad. Ya no Soy más. un Señora adolescente en cuerpo de adulto. No, señora. Oye, y pensar que yo veo a la Titi, la sigo viendo como la niña de mi hermana pequeña. ¿Y la hermana Como menor? un bebé. ¿Eh? Todavía un bebé. Pero bueno, Asuma. así es la vida, nos vamos volviendo viejos. ¿Y el Dani, cómo estás tú, Dani? ¿Cómo tú te graduaste? Aquí, ¿no? Bien. Saliendo de la pega. Reciencito. Ahora estoy en el parque Recién. afuera. Así que capaz que se escuchen pajaritos o cosas así. Shabbat Shalom para ustedes. Chaval, Shabbat chalón. Shalom. Shabbat Shalom para nuestros auditores desde Israel, Jerusalén. Acá ya está todo modo Navidad. Ya. O sea, no está todo modo Navidad. Es raro verlo, pero hay Ajá. edificios, todos los católicos por sobre les ponen árboles, luces. Hoy día vimos un auto con luces, fue entretenido. Pero, Pero hay todo cuando- un movimiento. Cuando salga este entretenido. capítulo, va a ser Año Nuevo. Me parece que sí. Sí, Me po, parece que sí. va a ser año nuevo ya. Debería. Así que bueno, feliz año nuevo. Feliz Navidad para los que nos escuchan y feliz año nuevo a todos nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales. Que el Y nos siguen en 2025 todo. sea un muy buen año para todos. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Y que, bueno, que estudien la lección este 2025. Se pongan como meta estudiar todos los días la lección de escuela sabática. Y ¿Les escuchar parece, el no? podcast Amén. sin falta. Y todos los... Sí, pues ahora no quiero decirlo porque cuando uno dice los planes de repente no funcionan mucho. No, Eso pero es medio místico, sí, pero se vienen cositas. se viene cosita. Eso. Pero bueno, vamos a comenzar. Les recuerdo que todos nuestros materiales, como siempre, están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en YouTube como en Instagram todas las semanas. Y obviamente siempre se sube, la Titi lo sube al Spotify, para que ustedes puedan escucharlo y estar haciendo otra cosa, no sé. Espero que bueno, manejando y escuchar y manejar no hay problema. Con tal que no vean un video mientras manejan. Muy bien, vamos a comenzar. Le voy a pedir a la Titi que pueda hacer la oración inicial para que podamos comenzar a comentar el folleto de esta semana. Ya. Oremos. Padre amado, Señor que está en el cielo, santo sea su nombre, mi Dios. Le agradezco mucho este día, le agradezco porque podemos estudiar, Señor, su lección. Le quiero pedir, por favor, porque nos acompañe, porque su Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender lo que tiene para nosotros y que usted pueda ser el que guíe esta lección. Le ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Muy bien, estamos comenzando con esta nueva y última lección del trimestre, que hablaba sobre el Evangelio de Juan, el lindo libro del Evangelio de Juan. Qué buen final, ¿ah? Sí, Valió la pena, ¿no? totalmente. Es bueno el final porque es como de estos finales esperanzador. Es como... Tú nunca lees un libro de historia que termina con un final esperanzador. Todos van a ser trágicos. Un libro de historia real. Y este es muy, muy bonito, muy esperanzador. Titi, cuéntanos más o menos de qué trató la lección esta semana. El título primero de la lección, la última lección, ¿cierto?, que tenemos de este maravilloso Evangelio de Juan, es la resurrección y la comisión.
Sabemos, ¿cierto?, que primero, bueno, ustedes comentaron la lección pasada, era una lección bastante cruda, bastante triste, ¿cierto? Pero todo tiene un final feliz aquí en el Evangelio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una tumba vacía. Nosotros sabemos que los romanos utilizaban la crucifixión para castigar gente como esclavos, como criminales, como traidores al imperio. Y esta fue una acusación de traición, ¿cierto? Lo que condujo esta condenación de Jesús. Entonces, él podría, ¿cierto?, haber vivido y luego muerto como un rey autoproclamado. Pero, ¿cierto?, la crucifixión era una forma tabú de castigo para los judíos debido a lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 21-23, para el que quiera buscar, ¿cierto? Que la muerte en el madero, lo que dice Deuteronomio. Sin embargo, la muerte de Jesús no fue el final de la historia, y esto es maravilloso. Su resurrección arroja luz sobre la naturaleza victoriosa de la cruz y su papel como un verdadero rey. O sea, prácticamente el Señor está declarando su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y está dejando, ¿cierto?, una tumba vacía. Entonces, Juan insistió en la importancia del Cristo resucitado al relatar 3 incidentes posteriores a su resurrección, en los que, pasaron hartas promesas, ¿cierto?, en el discurso de despedida. Los discursos fueron comprendiendo mejor el significado de la muerte de Jesús y de la verdad de las palabras que él decía. Los discípulos no comprendieron inmediatamente, ¿cierto?, el significado de lo que estaba pasando, pero progresivamente fueron entendiendo y con el tiempo llegaron a comprender el significado de lo que había ocurrido. Y finalmente el Evangelio culmina con el papel de testigos que tienen ellos de la misión de Jesús. Así que esto es maravilloso porque por fin se puede empezar a proclamar lo que es el Evangelio. Cristo ha resucitado. Él venció la muerte, ¿cierto? Y es el que nos puede salvar del pecado. Así que de eso se va a tratar la lección de esta semana. Bueno, los versículos que, son 2 capítulos, Juan 20 y 21, que son los últimos del Evangelio. Pero voy a leer la sección que nos permite el folleto, que es del 24 al 29. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué opina el Dani de esta sección final ya del libro? Ya. Es largo estos capítulos también, pues. Nos pide leer el 20 y el 21 completito, así, en general. Pero hay varias cosas que me llaman la atención y una de ellas es en sí el proceso general lo encontré muy interesante y muy apegado a la dinámica que ha llevado Juan todo el rato, en toda la lección. ¿A qué me refiero? Que si bien es el final, sigue teniendo como dijiste, como una idea muy esperanzadora, muy, muy de dar como el toque final antes de que Jesús se ascienda a los cielos, ¿no? Y en ese sentido es interesante el proceso. ¿Por qué? Porque en la primera parte de los versículos descubren, ¿cierto?, la tumba de Jesús vacía, y se arma una especie de alarma. Yo no sé qué habrán pensado en ese momento María y los discípulos cuando ven la tumba vacía, así como asaltaron la tumba, la habrán abierto, porque Jesús igual era una persona
quizás, comillas, comillas, controversial para la época. Era una persona importante que había estado como en la palestra pública. Y van, ¿cierto?, corriendo a la tumba, ven que está abierta y después Jesús se aparece. Y me gusta en esta parte porque se aparece y Jesús hace algo súper importante con los discípulos, que es que les da el mensaje del Espíritu Santo, que es muy importante en este sentido. Porque es el consolador, ¿cierto?, que les deja. Y si bien aquí Juan no hace como no especifica bien o no profundiza mucho más en el Espíritu Santo, porque sabemos que en otro evangelio habla acerca de las lenguas de fuego, ¿cierto? De cómo hablan, cuál es la labor del Espíritu Santo en sí. Jesús aquí les sopla el Espíritu Santo. Punto 1. Pero es interesante porque continúa la obra de Jesús en 2 ocasiones más. Lo que me da a entender que el Espíritu Santo no es como una varita mágica, porque Jesús les da el Espíritu Santo, este don, y aún así los discípulos quedan con muchas dudas. O sea, hay muchas cosas que no entienden, y eso se ve reflejado cuando van a pescar, porque los discípulos eran pescadores y habían dejado todo para ser pescadores de hombres. Y cuando están en esta confusión, sin Jesús, sin que había muerto, que estaban con muchas dudas, quizás no tenían un objetivo claro, vuelven a ir a pescar. O sea, queremos volver a las costumbres que teníamos antes. Están como en un dilema, ¿cierto? Entonces Jesús vuelve a ellos cuando aún están pescando, no habían pescado nada, y Jesús hace lo mismo que hace al principio, les dice, tiren la red de nuevo, y ellos vuelven a sacar muchos pescados, vuelven a la orilla, y Jesús hace algo muy especial, que a pesar de que tenían el Espíritu Santo todavía, les faltaba amor, y Jesús les sigue dando amor. Les prepara, ¿cierto?, un pescado, les tiene la fogata lista. Y acá hay algo también muy interesante, que es la otra pregunta, que si bien Juan, me confundí, Pedro lo niega, sí. Lo había negado, ahora le pregunta al revés, como dice la lección, ¿me amas? Y creo que aquí es donde está la clave, porque Jesús al final de su ministerio, y si bien este evangelio no ahonda como en el ascenso de Jesús, sí profundiza en el amor. Pedro, ¿tú me amas? Y le dice, sí, Señor, te amo. Y se lo pregunta 3 veces, ¿cierto? Como un énfasis también, y un énfasis para nosotros. Y esto también en lo personal me llega muy, muy en personal, porque a veces uno también dice, amo al Señor de verdad, y uno en la racionalidad puede pensar que sí, pero en la práctica cuesta, así como Pedro, que también le costaba, y le responde con cierta tristeza, que también dice la lección. Y siento que eso es lo que nos falta un poquito en nuestra vida, entender lo que es el amor. Y creo que me he alargado un poquito, pero creo que quería leer un texto de Elena, como siempre, que dice, lo voy a hacer cortito, dice, en la iglesia de Dios hoy día hay una gran necesidad de amor fraternal. Muchos de aquellos que pretenden amar al Señor descuidan el amor de aquellos que le son unidos por un vínculo de fraternidad cristiana. Tenemos la misma fe, somos miembros de una misma familia, somos todos hijos de un mismo Padre y tenemos todos la misma esperanza bendita de la inmortalidad. Cuán tiernos y estrechos debieran ser los vínculos que nos unen. Y ahí continúa, ¿cierto? Pero con la misma idea. El amor, ¿cierto?, que es lo que acentúa el Evangelio de Juan al final, es vital para entender todo, e incluso el proceso y el trabajo del Espíritu Santo. Ya, yo voy a agregar al comentario. Quiero decir algo que tiene ciertos paralelos con los primeros capítulos, ¿no? Porque al principio se habla de que Jesús es la luz del mundo y que con él es como, bueno, el que ilumina la tierra, y después ahora manda a los discípulos a hacer la luz del mundo. Ahora
como que va a ejercitar en ellos lo que él quería hacer, ¿no? Y no solo eso, sino que dice, en el principio era el verbo. ¿Se acuerdan del primer versículo? El principio era el verbo. Es decir, o la palabra, ¿cierto? Y después termina, el último versículo termina diciendo así como, y si se escribiera todo lo que él hizo, como la acción, ¿no? Todo el verbo, o en palabras, no se podría. Entonces hay como ciertos paralelos, no forzados, ¿no? Y quiero decir esto, que los dos capítulos se nota que son independientes. Primer capítulo, súper interesante, que dice que cuando creyeron recién cuando no vieron el cuerpo. Una vez tuve una discusión con una persona, me decía, porque yo decía, no, estuvieron tristes, me decía, pero ¿cómo van a estar tristes? Me decía, pero si la Biblia dice que estuvieron tristes cuando Jesús murió. Y yo decía como desconfiaron, me decía, pero ¿cómo? Si ellos creían. Me decía, pero si la Biblia lo dice, no es mi culpa. Entonces aquí se confirma, ¿no? Ellos recién creyeron, como toda la profecía que ha dicho Jesús de su resurrección, hasta cuando ven que no está el cuerpo. Y aquí hay algo súper interesante, que Juan como que se vuelve súper detallista en estos dos capítulos y dice, por ejemplo, que ven el paño con el que se tapaba el cuerpo doblado. ¿Se acuerdan de esa parte? Y llama la atención porque la única vez que nosotros tenemos en la Biblia otra referencia sobre un paño, sobre un cuerpo, es la de Lázaro. ¿Y cómo salió el cuerpo de Lázaro? Salió todo vendado. Salió como nosotros creemos, como momia, ¿no? Esa es la primera imagen que se nos viene a la cabeza al leer el texto. Entonces, mira lo que pasa. María Magdalena, porque no se nombra como específicamente a las otras Marías, pero sí a esta, ¿no? No se entiende por qué, pero ella dice, se llevaron el cuerpo, pero mira la evidencia que tiene frente a ella. La cosa abierta, ¿ya? Los soldados no estaban. Pero ¿por qué iba a estar el manto ahí? Si se llevaron el cuerpo, ¿por qué se iban a dar el tiempo de desenrollar el manto? No solo eso, doblarlo y ponerlo en el lugar donde debía. Entonces, el solo hecho de ver el lugar abierto y los soldados desaparecidos ya era evidencia, porque si los soldados perdían el cuerpo, imagínate, podría hasta significar la muerte, ¿no? Entonces, bueno, creyeron ahí. Entonces, súper importante porque nosotros juzgamos a Tomás, como que Tomás fue el incrédulo, pero los discípulos no creyeron hasta que supieron que Jesús había resucitado. Hasta que vieron la puerta, hasta que vieron que no estaba el cuerpo. Entonces, Tomás era uno más nomás. Tomás era uno de ellos. Solo que él, claro, la diferencia es que Tomás llega a clamar porque él no ve la tumba. Y él dice, en este capítulo, dice, si yo tocase, si yo lo viera. Pero es bien triste porque él, su expresión se nota que hay un dejo de rabia, ¿no? Y él dice, si yo tocase sus heridas y metiera el dedo en las horaduras de sus manos, dice, y metiese el dedo en la llaga de su costado, ahí recién voy a creer, dice, si lo viera, dice. Entonces se nota que hay como un poco, esto lo dice Enrique Shai, como hay un poco de celo, ¿no? En que por qué todos lo están viendo menos yo. Como que eso era como una, voy a decirlo así, como probando al Señor. Eso es lo que estaba en cierta medida haciendo Tomás. Bueno, independiente de esto, estos capítulos que son escritos por Juan se cree que vive como hasta el Imperio Domiciano, que es como el año 90 y algo, casi 100, en el primer siglo. Y me llama mucho la atención porque este capítulo, según Pablo, es el esencial de todo creyente. Si no existe este relato, vana nuestra fe, dice Pablo. De nada sirve. Y me llama la atención porque estos relatos a nosotros nos llegan porque los apóstoles lo escribieron posterior, ¿no? Pero Pablo no lo leyó. Lo más probable es que Pablo quizás ni siquiera vio, así como los apóstoles, Pablo creyó por el relato. Y eso es lo que recalca Juan en este capítulo. Él dice, esto yo lo escribo para dar testimonio, para que la gente crea lo que pasó. Entonces, ahí se cumple la palabra que dice Pablo, ¿no? Que dice, la fe viene por el oír, ¿ya? Y bueno, y el último capítulo, y con este comentario termino, que es súper interesante también, es un capítulo en donde como que Juan corta a decir, ¿no? Dice, bueno, esto lo hicimos nosotros, esto lo cuenta, esto está de la mano de alguien que lo vio, para que la gente que no lo ha visto, crea. Entonces, el siguiente, de repente, hay otra historia, ¿no? Dice, después de esto, dice, en el mar de Tiberias,
los discípulos dicen, vamos a pescar, ¿cierto? Era lo que siempre hicieron. Entonces van a pescar y hay harta escenas extrañas, ¿no? ¿Por qué? Porque ven a alguien caminando otra vez por el agua, que no es primera vez que lo ven. Y ahora esta persona les dice, no, tienen en este lado. Y ahora otra vez, extrañamente, Juan se vuelve extrañamente específico. Y dice la cantidad de pescados. ¿Se acuerdan cuántos eran? Eran 156 pescados, dice. 156. Pero él exagera, él dice, como que él los cuenta y dice, toma una frase exagerada y dice, y aún así la malla no se rompía. Se está diciendo que el milagro era tan grande que también hizo la malla poderosa. Y bueno, y pasa este momento, como decía el Dani, que me gustó mucho, ¿no? Como paternal, en donde empieza a hablar con ellos de nuevo, igual que la vez que se encontró con Tomás. Entonces ahí nosotros ya podemos idealizar que Juan, cuando se encuentra cada vez con los discípulos, los trata así, ¿no? Como de papá e hijo. Quizás también lo hizo así con Tomás. Entonces viene la escena de Pedro, que es triste, y me llama mucho la atención porque Juan, cuando habla así de Pedro, como que, no voy a decir de forma despectiva, pero como que le apunta a los errores, ¿no? Cuando dice que corrió a la tumba, dice, y este discípulo, hablando de él, dice, pudo más que Pedro. Después en le dice, y el Señor le dijo 3 veces a Pedro, le dijo 3 veces, si me amas, apacienta mis corderos. Y Pedro se puso triste. Y como que Juan, así, no voy a decir que es cagüín, pero Juan otra vez dice, y Juan vio al discípulo amado y le preguntó a Jesús, ¿y qué es de este? Como que está contando todo así. Como que apunta a Pedro así como que este Pedro, ¿qué se cree? Y dice que Pedro le pregunta, ¿y qué es de este? Entonces Jesús le responde, ¿no? Si este queda vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Entonces me gusta porque termina, han escuchado de los epílogos, de que, bueno, no todos los libros, pero gran parte de los libros hoy día tiene un prólogo, que muchas veces yo me los salto, no sé si ustedes los leen, pero yo los prólogos regularmente, si el libro me interesó mucho, vuelvo al prólogo. Pero hay algo muy rico que tienen los libros ahora, que se llama epílogo. Y este capítulo es como un epílogo, porque el clímax y la resurrección y todo lo que aconteció está en el capítulo anterior, entonces como que la historia terminó. Pero ahora viene el epílogo, y en este epílogo cuenta esta historia. Es como cuando, bueno, los chiquillos que nos están escuchando en su casa, es como cuando usted ve una serie y sabe que todo el trama de la historia terminó en su serie. Pero el autor, de buena persona que es, decidió poner 1 o 2 capítulos más, para que usted sepa lo que pasó después con el personaje, para que usted sepa cómo se desarrolló la vida de ellos, que están bien. Para eso es. Entonces Juan hace esto, dice, pongo un capítulo más y cuenta de lo que pasó. Y el final, para mí el final es muy lindo, ¿ya? Es maravilloso las frases que él ocupa, ¿no? O la forma que él dice. Entonces él dice, bueno, termina diciendo, esto lo escribí, de otra forma él dice, esto como que lo escribí yo. Hay un autor que se llama Bart Ehrman, que dice que nosotros hacemos una lectura detenida, no es que está diciendo que él lo escribió, sino que dice que, su resolución es como que él escribió esas líneas. O incluso no era Juan, algo así dice, no me acuerdo ahora en este momento, Bart Ehrman. Pero se nota, incluso en las traducciones, puedes ver si comparas traducciones, se nota que Juan dice, yo escribí esto para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, y 2, el Hijo de Dios. Y ese dúplex de el Mesías y el Hijo de Dios aparece en Mateo 16, cuando Jesús pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y cuando dicen Mesías e hijos de Dios, se está refiriendo al Mesías, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Y cuando dicen hijo de Dios, se está refiriendo a que Él es Dios. Su naturaleza es Dios. Porque en hebreo no se ocupa mucho, poco adjetivo. Entonces, por ejemplo, cuando dicen ellos humano, ellos no tienen una palabra para humano. Ellos dicen hijo de hombre. Eso significa humano en hebreo. Entonces, lo mismo para Dios. Cuando dice Jesús, hijo de Dios, por eso le insulta tanto a los judíos. Y termina con esta última frase, ¿no? Entonces él dice algo súper lindo, que te deja así como, hoy me hubiera gustado a ver si Juan ¿cuándo va a sacar la segunda parte, Juan? ¿En qué momento va a escribir una trilogía? Porque termina, en su última frase dice, ¿no? Si se escribiera todo lo que él hizo, no habrían palabras ni páginas. Entonces tiene un final muy bonito. Eso quiero resaltar, ¿ya? Voy a resaltar eso para darle espacio a usted, en la Titi.
¿Qué piensa la Titi de lo que leímos ahora en este último capítulo? Encuentro un final muy bueno, muy épico, la verdad. Siento que como Juan así como escritor, se lució. O sea, el Señor lo inspiró demasiado lindo. Me gusta porque siento que la historia de este encuentro de Jesús con Tomás, encuentro que nos representa muy bien a nosotros porque empieza, ¿cierto?, con otros discípulos que vinieron a él y le dijeron, hemos visto al Señor. O sea, ellos lo habían visto y Tomás no había visto al Señor. Nosotros somos los que no lo hemos visto, por si acaso, y estamos creyendo por el testimonio de gente que sí lo vio. Entonces, esta historia representa mucho cómo nosotros recibimos el mensaje y lo incrédulos que podemos llegar a ser como Tomás prácticamente. Porque primero, Dios siempre da a los hombres suficiente evidencia en la cual fundamentar su fe. Y los que están dispuestos a aceptarla siempre van a hallar el camino para llegar al Señor. Y Dios no obliga a los hombres a que crean en contra de la voluntad, ¿cierto?, de ellos, porque los despojaría de su derecho a usar su libre albedrío. Entonces, el Señor es súper respetuoso en ese sentido. Imagínense que si todos fuéramos como Tomás, las generaciones posteriores nunca podrían haber llegado a un conocimiento del Salvador. Nadie, fuera de las pocas personas, ¿cierto?, esos pocos centenares que lo vieron con sus propios ojos, vieron a Jesús resucitado, nadie más habría creído en él. Pero a todos los que reciben por fe, dice estos versículos, ¿cierto?, y creen en su nombre, el cielo prácticamente les va a reservar una bendición especial. Van a ser bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor fue súper sabio en la conversación que tuvo con Tomás, porque sabía, ¿cierto?, lo que tenía en su corazón. Y cuando llegó, inmediatamente Él dirigió su atención al discípulo que estaba siendo incrédulo. Él le ofreció la prueba exacta que él pedía. Y aunque la petición hubiera sido irracionable, no se dice que Tomás hubiera hecho uso, ¿cierto?, de lo que le ofrecieron. El hecho de que el Señor le leyera las dudas de su corazón con una exactitud así tan tremenda fue para él una prueba convincente de la resurrección de Jesús. Y puede parecer, ¿cierto?, que Tomás no había aceptado la invitación de tocar entonces las huellas de los clavos y la cicatriz que había dejado entonces el lanzazo. Pero a lo menos demandaba comprobarlo con sus ojos, ¿cierto? Él quería ver y no estaba dispuesto a creer basándose en el testimonio de los otros. Esto también puede pasar con nosotros, porque, como les decía, prácticamente nosotros estamos creyendo por el testimonio de otras personas. Y aquí, en ese momento, Jesús reprochó su falta de fe en el versículo 29 y alabó a los que estaban dispuestos a creer sin la comprobación de sus sentidos. El versículo 29 me gusta harto porque le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Bienaventurados los que no ven y creen. Y esto es un llamado prácticamente para nosotros. O sea, usted que está leyendo en su casa, usted que está escuchando este podcast, usted no ha visto y ha creído. Bienaventuradas las personas que no ven y creen, por el testimonio de otros que sí vieron, por cierto, este testimonio, estos evangelios que estamos leyendo acerca de Jesús. Esa era la gran comisión, era predicar, cierto, el evangelio a todas estas personas. Jesús vino a este mundo a dar testimonio, cierto, a mostrar que Él es Dios, que Él se hizo hombre por nosotros, que Él murió por nuestros pecados. Ahora lo que nos queda a nosotros es ser bienaventurados, es que creamos, aunque nosotros no vimos al Señor ni morir ni resucitar, pero vamos a ser bienaventurados, ¿cierto? Si creemos, aunque no veamos. Y voy a terminar leyendo, porque el Mati no lo leyó entero, pero me gusta mucho porque el versículo 24 y el 25 de Juan 21 siento que es un final tan épico. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir. Encuentro que ese final es tremendo porque
qué genial, qué maravilloso que ellos hayan conocido en persona a nuestro Salvador, ¿cierto? Y escriban con tanta pasión lo que vieron. Escriban con tanta pasión el Evangelio, ¿cierto? Para que otros, aún sin ver, puedan creer. Amén, Titi, ¿nos puedes leer la cita de Elena de White? Por supuesto. La última cita del año El trimestre. dice... Del año, ¿verdad? Sí, bueno, no estoy segura. Sí, sí. Elena de White, en El deseado de todas las gentes, dice sobre Juan. Juan vivió hasta ser muy anciano. Presenció la destrucción de Jerusalén y la ruina del majestuoso templo, un símbolo de la ruina final del mundo. Hasta sus últimos días, Juan siguió de cerca a su Señor. El pensamiento central de su testimonio a las iglesias era: amados, amémonos unos a otros. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Qué lindo. Hemos terminado este evangelio, qué impresionante. Qué lindo evangelio. Que venga el próximo. Bueno, estamos finalizando. Dani se tuvo que ir a celebrar Navidad y Año Nuevo. Amanecerse. Se tuvo que retirar. En este caso, saludos. Y nosotros estamos terminando aquí. Agradecemos toda la audiencia que tuvimos este año. Todos los cariños, todos los saludos. Les pedimos que puedan escribir siempre, que puedan mandar saludos así. Los leemos, les escribimos también. Y quizás algunos lo invitamos. Y bueno, recordarle que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y semanalmente suben a Spotify. Y esperamos que este próximo año sea un año bendecido para ustedes. Sea un año lindo. ¿Cómo se llama, Titi, el folleto? ¿Tienes el folleto ahí? Sí, lo tengo aquí. El folleto tiene por título Renovar la mente. Muy bien, renovación mental. Muy bien, agradecemos su audiencia, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nos escuchamos este próximo año en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.